Muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora, soy María José Olea y los voy a estar acompañando hoy día en la conducción, ya que lamentablemente mi compañero Álvaro Iriarte está sufriendo los estragos del Superlunes con el taco, así que esperemos que llegue más rato para comentar. Pero bueno, independiente de eso, saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca, y no olvide también seguirnos a través de nuestras redes sociales en Llegó la Hora 921 en X y también en Instagram, y también, como no, a través de YouTube en Llegó la Hora 921, pero recuerde con la L mayúscula, es importante hacer esa precisión. Y dicho esto, vamos a ver qué es lo que pasó en un día como hoy, 2 de marzo, porque un día como hoy, 2 de marzo, pero de 1807, el Congreso de Estados Unidos prohibió el comercio internacional de esclavos en su territorio. Un día como hoy, en 1944, un decreto franquista aprueba la creación del Documento Nacional de Identidad, también conocido como DNI en España. Un día como hoy, en 1977, nació el músico Chris Martin, líder de la banda Coldplay, y hoy, 2 de marzo, se celebra el Día Mundial del Bienestar Mental, para adolescentes. Y bueno, dicho esto, vamos a partir con nuestro primer bloque y nuestra primer invitada, porque nos acompaña hoy Soledad Ortúzar, directora ejecutiva del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo y también académica de las Facultades de Educación y Gobierno de la misma Casa de Estudios. Soledad, muchas gracias por acompañarnos hoy y muy bienvenida a Llegó la Hora. Muchas gracias, María José. Gracias por la invitación. Perfecto. Soledad, vamos a hablar de inclusión, que es la razón por la cual hoy día nos encontramos acá. Ayer se celebró el Día Internacional de la Inclusión y la No Discriminación, y quería preguntarte que mucho se habla de inclusión, de la palabra inclusión, que con la práctica incluso ha ido adquiriendo diferentes significados, abarca diferentes áreas, pero desde una mirada educativa, que es tu rubro, ¿qué es lo que significa, qué es lo que implica la inclusión? Bueno, la inclusión desde el punto de vista educativo significa que todos los estudiantes, independiente de su condición socioeconómica, de su género, de su calidad migratoria, de si tienen o no necesidades educativas especiales, pueden aprender y pueden aprender a un alto nivel. O sea, pueden aprender, pueden desplegar sus talentos y desplegar sus capacidades. Y eso es lo que nosotros entendemos por una inclusión. ¿Puedes acercarte un poco más al micrófono para...? Perdón. Y eso es lo que nosotros entendemos en un sentido amplio por la inclusión en términos educativos. Perfecto. Y dicho de esa forma, ¿crees que Chile cuenta con las condiciones óptimas para asegurar ese aprendizaje transversal en los niños? Yo creo que tenemos varios desafíos, y el principal desafío creo que es que durante mucho tiempo yo creo que perdido un poco el foco en lo que sucede en la sala de clase. Entonces hemos tenido políticas públicas que son bien intencionadas, por supuesto, pero que no están enfocadas en lo que queremos finalmente, que son esas oportunidades de aprendizaje, y las queremos para todos los niños, ¿ya? Entonces, y para eso hay que enfocarse muy específicamente en lo que sucede en el aula, qué cosas fomentan el aprendizaje, qué cosas constituyen una barrera al aprendizaje, y hacernos la pregunta finalmente muy sinceramente y con mucha rigurosidad respecto de si los estudiantes y las estudiantes en Chile están aprendiendo, ¿cierto? Entonces, y ahí sí tenemos alarmas. O sea, hay varios indicadores que pareciera decir que no están. Exactamente. Hay varios indicadores que nos dicen, oye, aquí tenemos un problema. Tenemos un problema porque hay estudiantes que no están aprendiendo, hay sectores en los que aprenden más, tenemos brecha, tenemos los resultados del CIMSE, que nos van a este viernes nos van a entregar los resultados del 2025, así que ahí vamos a tener más información. Pero con la información que tenemos del CIMSE del 2024, tenemos... En el fondo hay un estancamiento de resultados. Tenemos algunos buenos resultados. Tenemos algunos buenos resultados, como que, por ejemplo, en cuarto básico, a nivel promedio, recuperamos los niveles de prepandemia, ¿cierto? Pero tenemos tremendos desafíos en sexto básico, en segundo medio. Algo pasa, ¿cierto? A medida que los niños van creciendo, que esos aprendizajes no se instalan. A nivel internacional también tenemos desafíos. La prueba PISA que es una prueba que mide, que nos compara con otros países, que también es importante, ¿cierto?, compararnos no solamente a nivel nacional, sino que cómo nos ubicamos a nivel internacional. Y también tenemos desafíos. En nivel PISA también tenemos un estancamiento, estamos bajo el promedio de la OCDE, aun cuando
estamos muy bien posicionados a nivel latinoamericano, pero bueno, nosotros queremos más, ¿cierto? Entonces, hay ciertos desafíos. ¿Y por qué nos importan los aprendizajes? Porque primero por las trayectorias educativas, por supuesto, de los niños, por las oportunidades, pero también porque tenemos tanta evidencia que nos dice que la importancia de los aprendizajes, o sea, en el fondo es el punto central para cualquier nivel de desarrollo que queramos tener en cualquier área, ¿ya? O sea, si estamos pensando, por ejemplo, en los desafíos de crecimiento que tenemos como país, de productividad, bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué pasa con las personas en nuestro país? ¿Están aprendiendo? ¿Están desarrollando su máximo potencial? Entonces, por eso la pregunta acerca del aprendizaje es tan relevante y por eso nos interesa medir esos aprendizajes, ¿cierto? Perfecto, bueno, llegó finalmente don Álvaro Iriarte. Contra todo pronóstico. Oye, Soledad, encantado de estar con ustedes. Gracias, María José. Calculé mal, me pilló el super lunes, mi alma provinciana no me abandona, entonces, caos, es increíble. Y eso que todavía no está pleno el retorno. Sí, todavía no es completo. No es completo, pero antes que estábamos aquí, yo venía muy pendiente de la entrevista que claramente ya estamos en tierra derecha, ¿no? Perdonado por esta vez, Álvaro. No, por este lunes. Tenemos que mejorar algunos aspectos logísticos. Sí, está bien. Hola, Álvaro, un gusto. Oye, Soledad, a propósito de las políticas públicas que tú decías que parecieran no estar dando el ancho o que no logran solucionar el problema de fondo, ¿cuáles serían estas políticas públicas que han sido implementadas sin éxito? Y si crees que esto se da por un problema de desconexión precisamente con lo que está pasando al interior de la sala de clase, como una desconexión de las autoridades que toman decisiones en relación a este tema. Mira, yo creo que o sea, hace tiempo que creo que perdimos un poco el rumbo en enfocarnos en cosas más estructurales. La ley de inclusión, por su nombre, que en realidad no apunta de lleno al tema que nos convocaba en este inicio, que es la inclusión definida de esa forma. Tampoco tenemos evidencia de que esté dando los resultados que debería haber dado. Y además en Chile tenemos la ventaja de que contamos con mediciones de aprendizaje. Nosotros podríamos, por ejemplo, si nos comparamos con otros países a nivel latinoamericano, no tienen esta información. Entonces, yo creo que también un valor, nosotros tenemos una trayectoria de medir, tenemos un sistema, la Agencia de la Calidad en el Ministerio de Educación, que durante mucho tiempo ha ido perfeccionando los instrumentos. Entonces, contamos con una ventaja en ese sentido de que tenemos este termómetro, ¿cierto? De que podemos ir midiendo esos aprendizajes. Y yo creo que hay que volver con mucho sentido de urgencia y mucha rigurosidad a lo que sucede en la sala de clase. Y aquí es como un cliché, como decir, oye, ya, volvamos a la sala de clases, pero ¿cómo? Pero hay mucha evidencia, tanto a nivel nacional como internacional, respecto de qué políticas sí tienen un impacto y sí movilizan aprendizajes. Entonces, tengamos esas conversaciones acerca de cuáles son esas políticas y cómo tenemos que ir modificando el rumbo para poder volver a tener. O sea, Chile tuvo una senda de crecimiento o de bastantes como esperanza en las trayectorias educativas y de aprendizaje, y en algún minuto nos estancamos. Entonces, yo creo que hay que volver a tener un consenso respecto de un sentido de urgencia de lograr esos aprendizajes y de movilizar esos aprendizajes. Más allá de las estructuras, de si la selección o no la selección, de la tómbola, o sea, finalmente apoyémonos en esta evidencia y logremos los consensos para lograr esos aprendizajes. Además que en Chile tenemos instituciones, hay redes de establecimientos, tenemos ejemplos, tenemos evidencia de comunidades educativas que logran entregarle trayectorias educativas, aprendizaje significativo y con una trayectoria de muchos años de éxito. Entonces también recolectemos esa evidencia y esos aprendizajes que tenemos a nivel nacional de cómo se pueden lograr esos aprendizajes. Estamos conversando con Soledad Ortúzar, directora ejecutiva del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo y además académica de la Facultad de Educación y de Gobierno de la misma Casa de Estudios. Son dos facultades.
Soledad, y en ese sentido yo te escuchaba, salió un tema interesante que tiene que ver con otros países, y surge inmediatamente la pregunta, en función de estas pruebas estandarizadas y estas políticas de los últimos años que se han implementado, ¿qué tan avanzado o rezagado está Chile cuando lo comparamos con otros países, con nuestros similares en el vecindario o con nuestros similares en ingresos per cápita en materia de inclusión? ¿A dónde miramos? O sea, ¿es correcto mirar a Finlandia? ¿O hay que mirar, por ejemplo, a Bolivia? ¿O es incorrecto también mirar a Bolivia? ¿Con quién nos comparamos? O sea, comparémonos con, por ejemplo, los países que son miembros de la OCDE, que han alcanzado un desarrollo significativo, que tienen por diferentes estándares de medición, de pruebas internacionales, por ejemplo, como PISA, buenos resultados. Tenemos Singapur, tenemos Finlandia, tenemos países que han mejorado mucho últimamente, como Portugal. O sea, entonces, por eso es que estas cifras, cuando yo te digo que, por ejemplo, en términos de aprendizaje, estamos estancados, estamos bajo el promedio de la OCDE, bueno, es importante porque eso tiene implicancias en términos del desarrollo que podemos tener como país. Ahora acaba de salir un resultado de crecimiento de IMAC que no son para nada auspiciosos para el país, y tenemos un montón de evidencia respecto de que el principal movilizador como país y países que han logrado dar un salto de crecimiento ponen un foco primordial en la educación, y lo hacen de manera muy específica, no de cualquier forma. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Chile, nosotros a nivel internacional, por ejemplo, somos el país de la OCDE que en proporción al PIB tenemos la mayor inversión en educación superior, ¿ya? Pero tenemos bastantes desafíos en términos de, por ejemplo, educación parvularia. Tenemos desafíos de cobertura. En los primeros 2 quintiles, menos de la mitad, menos del 50% de nuestros estudiantes tienen acceso a educación parvularia, y tenemos evidencia de que la educación parvularia es una de los niveles educativos que tiene mayor impacto en los aprendizajes. Entonces, por eso te digo que hay cosas y hay lineamientos de política pública muy claros que podemos seguir siguiendo a ejemplos de países internacionales que lo han hecho y que han efectivamente y no a tan largo plazo, porque además muchas veces decimos, oye, en educación todas las inversiones son como de muy largo plazo. Sí. Y a veces no es así. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos yo dirijo un centro de liderazgo educativo en la Universidad del Desarrollo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros trabajamos con directores escolares, ¿ya? Nosotros trabajamos con directores, apoyamos su gestión. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos basado en un cúmulo de evidencia que te dice que finalmente los directores logran movilizar aprendizajes. Entonces ahí hay una política pública también muy efectiva, invertir en la gestión de los directores. Tenemos evidencia, por ejemplo, en estos últimos meses respecto de la burocracia, la sobrecarga administrativa que tienen los establecimientos. Entonces, bueno, con esa sobrecarga administrativa, difícilmente los directores van a poder concentrarse en procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Entonces, hay políticas públicas que también no requieren tanto andamiaje. No son hay cosas que se pueden hacer ahora ya. Exacto. Y es el sentido de urgencia al que te referías. Exacto. Entonces, en el fondo... Y que se han hecho en otros lados con éxito, exacto, si te entendimos bien. En el fondo, disminuir la burocracia, liberarle el tiempo a los directores para que puedan conducir sus establecimientos, darle autonomía a los directores. O sea, una de las principales lecciones de gestión que tenemos, no solo en educación, esto lo aprendimos también de los negocios, o sea, bien, es toda una literatura respecto de la buena gestión, son directores que pueden tomar decisiones, que pueden decidir respecto de, por ejemplo, oye, yo voy a asignar los recursos de esta manera, voy a asignar el tiempo. El tiempo también es un recurso. Voy a asignar el tiempo, voy a dedicarlo de esta forma, voy a contratar a mis docentes de esta manera. Bueno, démosle autonomía a esos directores para que puedan liderar sus proyectos educativos y puedan solucionar sus problemas y no los carguemos. Ahí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, la ley... la ley de convivencia escolar que se está discutiendo ahora en el Congreso.
obviamente tiene muy buenas intenciones, todos tenemos un desafío de claro. convivencia escolar. La Claro. pregunta ¿es esa la manera de mejorar la convivencia escolar? Es un protocolo que de cierta manera tiene el riesgo de aumentar la burocracia en los establecimientos. Que Entonces, aumenta también la carga de los profesores. exacto, que aumenta la carga. Nosotros en el centro también levantamos evidencia, por ejemplo, respecto de los profesores que en su primer año, en sus primeros 5 años de ejercicio, los profesores, cerca del 40% abandona una deserción docente, ¿ya? Entonces, algo que no se habla, solo se habla de la deserción escolar o de los estudiantes, pero acá hay un 40%, es una cifra muy alta para un periodo de 5 años. Muy alta para un periodo de 5 años, y es una cifra alta también en relación a tu pregunta anterior, en relación a la región, en relación a internacional. Entonces, y nosotros sabemos, de nuevo, yéndonos a nuestra pregunta principal respecto de potenciar los aprendizajes, sabemos que uno de los factores más importantes para lograr esos aprendizajes es que todos los niños en Chile tengan un buen profesor, en todos los niveles, en niveles socioeconómicos bajos, altos. O sea, eso es fundamental para movilizar aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que atraer y retener talento, y lo tenemos que atraer y retener con mayor urgencia ahí donde más se necesita, ¿cierto? Entonces, en los sectores más vulnerables, donde hay más ruralidad, donde hay más desafíos por aprender, en aquellos sectores donde hay, por ejemplo, más estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes. Entonces, son esas preguntas las que nos deberían estar movilizando, ¿cierto? ¿Cómo atraer, cómo retener docentes? ¿Cómo atraer y retener buenos directores? Eso deberíamos estar discutiendo, y hay políticas públicas que sirven para esos fines. Y Soledad, ¿cómo incide esta falta de aprendizaje a futuro en esos estudiantes? ¿Es algo recuperable? ¿Se puede remontar esa brecha que se da inicialmente? Se puede remontar, pero es cada vez más difícil. Entonces, por ejemplo, por eso nos importa la educación inicial, porque remontar una brecha tú inviertes en educación inicial y tienes y ahí tenemos un montón de tenemos mucha evidencia respecto del impacto de invertir en esa primera infancia, y que es muy efectivo porque te garantiza trayectorias de oportunidades, ¿ya? Entonces, es mucho mejor en ese sentido, tiene más impacto invertir en esos niveles iniciales a invertir en, por ejemplo, tratar de remediar educación superior. Aunque siempre se puede, porque nosotros creemos firmemente que siempre se puede aprender. De hecho, todos los directores pueden ser mejores directores. Eso es lo que trabajamos en el centro, ¿ya? Pero obviamente hay políticas públicas que son más efectivas y que mientras antes se reviertan esas brechas, es mejor. Es mejor en términos de las trayectorias de los estudiantes. Y también es mejor en términos de la asignación de recursos. Nos cuesta mucho menos revertir en educación inicial que revertir en etapas, por ejemplo, posteriores. Y además te garantiza una base formativa mucho más sólida desde antes. Exactamente. Soledad, dentro de este marco que estamos conversando hay una estadística según el propio Mineduc, que es que entre 2024 y 2025 aumentaron un 8% los estudiantes que presentan algún grado de capacidad diferente. El término más actualizado, para los que nos están escuchando, era lo que antiguamente, y eso ya está en desuso, se llamaba discapacidad, sí, ¿no? Sí. Es lo mismo, auditores, pero el término hoy día ha evolucionado. Un 8% de aumento. Son más de 8.200 nuevos estudiantes que ingresaron al sistema escolar en comparación con el año 2024 en el 2025. Pareciera ser que acá hay una tendencia. Estamos cada vez con una mayor inclusión, en el sentido de que personas que a lo mejor hace 20 o 30 años no ingresaban al sistema formal de educación, hoy día sí lo están haciendo. Y en ese orden de idea, otra pregunta: ¿cómo tiene que adaptarse, según tú, el sistema educativo a este proceso? Mira, ahí hay dos cosas. Uno es que este aumento de matrícula, como tú bien dices, de estudiantes con necesidades educativas especiales o necesidades educativas permanentes, ¿ya? Efectivamente es algo que hemos estado, hay evidencia en los últimos años. En el 2024 efectivamente hubo un aumento de 8%, pero
eso también se puede deber a que hay una mayor conciencia y hay un mayor, en el fondo estamos identificando mejor a esos estudiantes. Hay mayor diagnóstico también. Hay un mayor diagnóstico, además que efectivamente puede haber una mayor matrícula de esos estudiantes. Y ahí hay, y de nuevo descansamos en términos de políticas públicas efectivas, hay maneras de incorporar a esos estudiantes y desarrollar el potencial que tienen esos estudiantes que pueden aprender, que pueden desarrollarse, que pueden tener trayectorias laborales, que pueden aportar al país en términos de trabajo, etcétera. Y desde la educación hay maneras muy concretas en cómo podemos apoyarlo. Hay por ejemplo, una manera muy concreta es tener una formación inicial docente. De nuevo volvemos al término de profesores, ¿cierto? Okay. Profesores que estén preparados y que estén motivados y que sepan cómo trabajar con estudiantes con esas características. Y eso se puede aprender. Las comunidades educativas pueden tener estrategias y esas estrategias también pueden ser diferenciadas. Por eso nos importa también la autonomía, ¿cierto? Porque hay distintas características de esos estudiantes y cada comunidad educativa puede también tener estrategias diferenciadas para potenciar esos aprendizajes. Soledad Ortúzar, directora ejecutiva del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo y académica de las Facultades de Educación y Gobierno de la misma Casa de Estudios. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Llegó la Hora hablando de educación, una carrera que, como tú decías, es de largo aliento, pero que requiere soluciones y atenciones ahora ya. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, además presencial. Sí, un plus, gran plus. Absolutamente. Y ustedes, queridos amigos, no se despeguen de la sintonía de la 92.1 en la región metropolitana, de todos nuestros diales y de Agricultura TV, porque ya regresamos con más. Llegó la hora, lunes 2 de febrero.